Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un soporte para la maceta que hemos hecho en el video anterior. El diámetro del soporte son 7 centímetros. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y un poco de alambre moldeable. ¿Cómo hacer estas macetas? Podéis encontrar el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y en la descripción del video. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Y hacemos 40 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a cerrar la cadeneta en redondo. Buscamos el primer punto, con cuidado para que no se retuerza la cadeneta. Y aquí en el primer punto hacemos un punto deslizado. Pero el punto deslizado hacemos por detrás de la cadeneta. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Así que aquí en el primer punto hacemos un punto deslizado. Volvemos a mirar si la cadeneta no está retorcida. Y esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que tejer 40 puntos bajos, pero todos los puntos bajos vamos a hacer en la parte posterior de la cadeneta, en la parte trasera. Subimos un punto de cadeneta para empezar la vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Entonces ahí hacemos el primer punto bajo. Ahora en el siguiente punto hacemos otro punto bajo. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos 40 puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno.
Tiene que tener como 2 centímetros a cada lado más. Colocamos el alambre entre el punto, entre el ganchillo y la hebra. Le dejamos que sobresalga alrededor de 2 centímetros. Subimos un punto de cadeneta. Y en esta vuelta también tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 40 puntos bajos. Cuando lleguemos a la parte donde se juntan los dos alambres, colocamos el otro extremo también junto con el otro y los dos alambres escondemos dentro de la vuelta. Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo, sacamos el punto y esta vuelta vamos a cerrar de otra manera. Enhebramos una aguja y ahora pasamos primero la aguja con el hilo por el primer punto de esta vuelta. Y ahora por el último, por dentro del último punto. Y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Escondemos también el otro extremo que hemos empezado la labor. Y ahora cortamos los dos extremos del alambre que sobresalgan. Vamos a comprobar si queda bien para la maceta que tenemos preparada del video anterior. Ahora vamos a hacer las patitas. Empezamos de 30 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto. Y hacemos 30 puntos de cadeneta. Ahora vamos a tejer una vuelta alrededor de la cadeneta por los dos lados y en esta vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener como 2 centímetros más a cada lado que la cadeneta. Colocamos el alambre junto con la vuelta.
entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta y ahora tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Primero tejemos por debajo del alambre, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante, tenemos dos puntos en el ganchillo, ahora volvemos a coger el hilo y cerramos los dos puntos por encima del alambre. Primero por debajo del alambre, cogemos el hilo, y ahora por encima del alambre cogemos el hilo y pasamos por los dos puntos. Primero tejemos 30 puntos bajos por un lado de la cadeneta. Llegamos al otro extremo y aquí, en el mismo punto que hemos hecho el último punto bajo, hacemos otros 3 puntos bajos. Dejamos el alambre bien pegado a la vuelta y tejemos 1, 2 y 3. 3 puntos bajos, giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta, el extremo llevamos junto con el alambre y con la vuelta para esconderlo, y por el otro lado empezamos también en el último punto, en el mismo punto donde hemos hecho los 3 puntos bajos. Empezamos en este punto y también tejemos 30 puntos bajos por el otro lado de la cadeneta. Llegamos a los 4 centímetros antes de terminar la vuelta, doblamos el extremo y ahora escondemos los dos alambres. Tejemos 40 puntos, tejemos 30 puntos bajos y aquí en el último punto hacemos otros 2 puntos bajos más.
Doblamos un poquito el otro extremo. Dos puntos más, cortamos el hilo. Sacamos el punto. Cortamos el extremo del alambre que sobresalga. Enhebramos una aguja. Y esta vuelta vamos a cerrar igual que en la pieza anterior. Pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta. Y ahora pasamos el hilo por el último punto, por dentro del último punto. Y escondemos el hilo. Y hacemos otras 3 piezas iguales que esta. Y a las 4 piezas les damos la misma forma. Y ahora las patas pegamos o cosemos a la pieza anterior. Las pegamos en las mismas distancias entre ellos. Entonces 2 en las mitades y luego otras 2 en los cuartos. Así queda el soporte terminado. Podemos colocar la maceta que hemos hecho en el vídeo anterior para ver si está bien. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.